Nos quedaron por ahí algunas entrevistas pendientes. Una de ellas es con un joven que por su edad, tiene 43 años, simboliza esa generación que llegó a la mayoría de edad en el año 2000, que quizá votaron por primera vez en la elección en que perdió el PRI, que les tocó votar y ver todo lo que ha ocurrido en este siglo y que hoy se puede decir que llevaban una buena carrera en el Poder Judicial y tomaron la decisión, más allá de sus convicciones respecto de la reforma, de participar. Y entre ellos está el caso de Eduardo Vázquez Torres. Él es candidato a magistrado en materia administrativa en la Ciudad de México, va por el Circuito Judicial Electoral 11, por él se podrá votar en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Y él, pese a su edad, muy joven dentro de la carrera judicial, ha sido secretario de tribunal colegiado, ha trabajado en juzgados especializados en materia administrativa, ha sido secretario de juzgado de distrito, trabajó en el Consejo de la Judicatura Federal, fue comisionado, fue secretario técnico para trabajar en una visitaduría judicial, en fin, tiene una trayectoria, se iba abriendo camino y de repente le dicen, compañero, si usted quiere seguir en esto, tiene que renunciar a su cargo y buscar ser candidato. Y tomó la decisión Eduardo Vázquez Torres. Él dice, uno de los lemas de la campaña que he hecho en estas semanas, la justicia no es un privilegio, es un derecho y es momento que se garantice para todas y todos. Bueno, y además de esto, ¿qué, Eduardo? Eduardo Vázquez Torres, gusto en saludarte, candidato a magistrado en materia administrativa en la Ciudad de México. Buen día, Eduardo. Hola Ciro, muy buen día. Gracias por este espacio y un saludo a toda tu audiencia. La A justicia no tus es un órdenes. privilegio, es un derecho, es momento, y esto en voz de un magistrado en materia administrativa, ¿qué? ¿Qué es, Eduardo? ¿Qué te tocaría cambiar, modificar o continuar respecto de lo que has hecho en tu carrera? Así es, Ciro. Tengo una trayectoria de 19 años en la función jurisdiccional y específicamente en el Poder Judicial de la Federación. Comencé desde el año 2011, en el que, como mencionabas hace unos minutos, he escalado posiciones hasta llegar al cargo de secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado y últimamente, pues bueno, comisionado en el Consejo de la Judicatura Federal. Pero, ¿qué es lo que yo puedo hacer en mi posición como magistrado con este compromiso de acercar la justicia a la gente que se ha percibido lejana? Pues precisamente es algo de lo que yo he podido corroborar en mis recorridos durante toda mi campaña en las colonias de las Peralvillo, Lagunilla, la colonia Aragón, el pueblo de Aragón, la industrial, en fin, y muchas colonias que he visitado. Es decir, la justicia o el sistema de impartición de justicia se ha percibido lejano por la gente, así me lo ha comentado en mis recorridos. Y esta misión, este compromiso que yo tengo de acercarla, de que se perciba real, es precisamente este contacto social de las personas juzgadoras, que seremos juzgadoras a partir del 1 de junio, en abrirnos, en tener esa realidad y esa realidad que nos da el contacto ciudadano. Es a través de este contacto ciudadano en el cual es mirar más allá de nuestro entorno cotidiano, del trabajo, la oficina, la familia, de lo que sucede en otras partes de la ciudad y desde luego en otras partes de la República, lo que sensibiliza aún más a las personas juzgadoras en la toma de decisiones. Bueno, tienes una trayectoria, pero tú vas a ser magistrado en materia administrativa. Entendemos todo esto que acabas de decir, pero una resolución en materia penal, no se diga en materia administrativa, tiene que ser a partir de los hechos, Eduardo, lo sabes muy bien.
Tú eres Así un es, Ciro. estudioso y además ya eres un profesional con mucha experiencia de esto. Y sin embargo, para poder llegar, para poder continuar con tu carrera, vas a necesitar la simpatía de gente que quizá mañana te va a llegar a pedir algo por haberte dado un voto. Esto es algo que se cuestiona mucho, lo sabes bien, de la reforma y de la elección que vamos a vivir el domingo. Desde luego, Ciro, ha sido una de las principales críticas que se ha tenido al mecanismo de selección actual derivado de la reforma. Si la cercanía social o el salir a pedir el voto y sobre todo de informar a los ciudadanos sobre nuestras propuestas y saber quiénes somos, va a comprometer a romper la objetividad y la independencia al momento de tomar decisiones al resolver los juicios. Es cierto, nosotros tenemos que resolver conforme a hechos. Sin Sí. embargo, nosotros como juzgadores tenemos que tener una visión humana, es decir, en un expediente se plantean hechos, se plantean pruebas. Y justamente esa cuestión de no ver un expediente únicamente como un montón de papel, sino derechos en juego, de revisar quiénes son las personas que intervienen. Ojo, las personas no son si tiene un nombre, si tiene una afiliación partidista, política, o si es alguna de las personas que viven en las zonas donde fueron votantes para la elección. Es decir, es visualizar ese contexto del problema que se plantea en el expediente. Y la segunda parte que yo he corroborado, y es uno de los retos en esta elección, sí, la cercanía con la gente me ha retroalimentado bastante, conociendo situaciones que para mí eran ajenas o que no las conocía a detalles. No obstante, eso para mí no rompe la objetividad ni la independencia que tendré al momento de resolver. ¿Por Lo qué? veremos. Vemos, por ejemplo, que pones el énfasis, uno de los puntos que has manejado en tu campaña, hablas de la salud. Dices proteger tu derecho a la salud, resolver de manera pronta y completa, teniendo presente que el respeto a la salud es el respeto a la vida misma. Y tú Es cierto. sabes la gravedad de asuntos en ese caso, en ese tema, Eduardo Vázquez. Sí es, Ciro. Así es, y la conozco perfectamente, porque voy a hablar de un aproximado de cifras. En la Ciudad de México Sí. se promueven alrededor de más de 10,000 juicios de amparo en los juzgados de distrito por omisiones de falta de atención médica en cualquier sentido, falta de entrega de 10,000. medicamentos. Y es una cifra aproximada, Ciro. O diez sea, mil al hoy hay año. 10,000 juicios vigentes por asuntos de salud en No, Ciudad de esa es una México. estadística de ingresos aproximada, es decir, lo que entra al año. No, No es bueno. que haya 10,000 juicios Pues qué, pendientes. qué, qué decir, y todo esto depende del voto de los ciudadanos. Por eso te pedimos, Eduardo Vázquez Torres, candidato a magistrado en materia administrativa en la Ciudad de México. Por él van a poder votar en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Que en un minuto, y te pedimos que sea un minuto, por favor, le digas a las personas que nos están viendo y escuchando por qué acertarían. Si el domingo, ya este domingo, vota por ti, Eduardo Vázquez, para ser magistrado en materia administrativa en la Ciudad de México. Un minuto, por favor. Gracias, Ciro. Antes que nada, agradezco a todas y todas las personas que me recibieron en mis recorridos y dieron la oportunidad de escuchar mis propuestas y sobre todo informarles el significado de esta elección, que significa que 8 años estarán las personas que sean electas y trascenderán más allá del periodo de las jefaturas de gobierno, alcaldías y presidencia de la República. Yo soy una persona con experiencia, con trayectoria judicial íntegra, honesta y cuyo compromiso es únicamente con la impartición de justicia, con la sociedad y con servir a mi patria. Yo no Muy bien. sirvo a ningún tipo de poder ni a ningún tipo de otro factor que no sea a mi patria. Muchas gracias, gracias y mucha suerte, Eduardo Vázquez Torres, candidato a magistrado en materia administrativa en la Ciudad de México por el circuito judicial electoral. Van a votar 11, van a poder votar por él en Cuauhtémoc y Gustavo Amadero.
Eres número 46 en tu papeleta. Gracias, Eduardo. Suerte, buen día. Gracias, Ciro. Gracias a todos. Gracias, buen día.